aquí en una transmisión más del Non-Directive Institute. Estamos grabando la sesión y les agradecemos muchísimo la confianza nuevamente por permitirnos adentrar en sus vidas, en sus tiempos quizás laborales. No sé dónde estás y qué estás haciendo, pero lo importante es que estás pues sintonizándonos. Y para hacer honor a tu tiempo, pues obviamente hoy tenemos otra gran sesión. Estoy viendo que algunos de ustedes me están requiriendo o me están avisando que no pueden prender su cámara. No, no es problema. De hecho, lo único que en lo que hay que poner atención es en el audio, sobre todo porque de repente se nos pasa y dejamos ahí el audio encendido. Si tú requieres abrir el audio para hacer alguna pregunta, pues obviamente, o comentario o lo que sea, obviamente eres más que bienvenido. Hoy vamos a presentar, y me corresponde a mí primero agradecerle a Yuri, quien se encargó de dar inicio a esta sesión. Y hoy vamos a dar la pauta para la sesión número 3, en donde nos encontraremos con uno de los coaches que a nivel internacional más preparados está en lo que corresponde a la teoría general del coaching. Hoy es la sesión número 3 y vamos a hablar de los capítulos dedicados al Sócrates platónico y a Aristóteles. Hablemos de los fundamentos históricos, la Grecia clásica y por qué ellos han sido importantes. La vez pasada, en la sesión 2, hablamos de cuáles eran los problemas fundamentales, las soluciones o los objetivos y la justificación que Leonardo Ravier pues dio en esta teoría general del coaching a manera de presentación, a manera de apertura. Ustedes pueden checar aquí en YouTube nuestras sesiones previas, así como pues las siguientes que vamos a ir anclando y subiendo. Por lo cual, les volvemos a dar la bienvenida. ¿Y qué puedes esperar? Pues serán 60 minutos en donde lo que nosotros queremos es que tú entiendas que este es un espacio que tiene la finalidad de informar, compartir, conocer, profundizar, opinar, discutir y criticar el contenido de dicha teoría general del coaching. Queremos que te sientas con total libertad de participar y aportar. Yo digo esto porque probablemente se nos vayan a ir más de 60 minutos porque queremos escucharte. De hecho, va a haber oportunidad para, después de la presentación, escuchar tus inquietudes y tus dudas. Sobre todo, voy a aclarar algunas dudas que quedaron pendientes desde la sesión anterior. ¿Quiénes somos el Non-Directive Institute? Tu servidor, Jaime Molins, que así como Ángel Calderón, estamos avalados y certificados por el EO Ipso Center. Y será Ángel quien se encargue de la siguiente sesión. También tenemos con nosotros a Marco Rodríguez y, por supuesto, a quien nos abrió la sesión y la sesión pasada, Yuri Sandoval, elementos imprescindibles para que este instituto pues sea lo que hoy es y que se convierta en una cada vez mejor academia. Con esta presentación, damos paso a hablar de nuestro invitado del día de hoy, Luis Pisa, que pues su tenacidad, perseverancia, dedicación y siempre buena intención lo tienen como uno de los pocos pues facilitadores avalados y profesionales certificados por el EO Ipso Center. Voy a dedicarle unos pequeños segundos a presentar a Luis para darle la batuta y que él se encargue de esta sesión. Luis Pisa es facilitador de procesos de autoaprendizaje y mejora de individuos, equipos y organizaciones. El acompañamiento que Luis proporciona a sus clientes en giros tan diversos como la industria automotriz, retail, sistemas informáticos, educación o farmacéutica se expresa a través de la capacitación, la consultoría y, por supuesto, el coaching
que está de más que lo presente como de esencia no directiva o libre de transferencias, porque es el único coaching al que nosotros le decimos así o lo avalamos. Como facilitador avalado y profesional certificado por el EO Ipsos Center, Luis ha acompañado a cientos de líderes y a decenas de nuevos coaches dentro y fuera de nuestras fronteras mexicanas. Bueno, pues esa es la presentación muy breve, muy al grano de nuestro invitado de hoy, al cual pues le agradezco muchísimo la confianza y recordemos que la vez pasada, como les mencionaba, estuve yo al frente de hablar de los problemas fundamentales que digamos, dieron origen a esta tesis doctoral. Hoy, en este día, martes 19, Luis Pisa se encargará de hablarnos de los capítulos dedicados al Sócrates platónico y a Aristóteles, así como el próximo martes 26 estará con nosotros Ángel Calderón con el capítulo dedicado al movimiento existencialista. Bueno, pues sin más, Luis Pisa, eres el dueño de la sesión y nos vemos en un ratito para sacar conclusiones. Bienvenido. Muchas gracias, Jaime. Gracias, Yuri, Ángel, Marco, y sobre todo, gracias a todos ustedes que se encuentran haciendo esto posible, acompañándonos para estudiar esta teoría general del coaching. Es para mí un honor, un privilegio tener la oportunidad de compartir este espacio. Además de que es un reto también porque hablaremos de 2 capítulos dentro de la primera parte de la tesis. Como ustedes saben, estamos abordando la primera parte de la tesis, tiene 2 partes, una parte primigenia histórica, donde se hace el recuento histórico de todos los hitos sobre la no directividad y sobre lo que hoy entendemos que es el coaching, y se van sacando, digamos, datos como si fueran los cimientos de una construcción sobre los cuales se va construyendo la teoría general del coaching, que eso se ve en una segunda parte de la tesis. Lo que nos convoca el día de hoy, yo asumo que va a ser algo que va a provocar poco disenso, porque me parece que en el mundo del coaching es ampliamente aceptado el aporte de Sócrates y su mayéutica como parte histórica, parte fundamental de lo que hoy conocemos como coaching. Así que en esta primera parte, les decía, de la tesis, el día de hoy estaremos enfocados en 2 capítulos. El capítulo con el que comenzaremos en este momento, espero que lo podamos abordar en alrededor de 15, no más de 20 minutos, para que le dediquemos otros 10, 15 minutos al capítulo 2, que es el de Aristóteles. Pues en este momento será el Sócrates platónico. ¿Y por qué le llamamos el Sócrates platónico? Bueno, la mayoría de ustedes ya lo saben muy bien, pero por si acaso alguien no lo supiera, doy el dato de que Sócrates nunca escribió nada. Por lo tanto, lo que sabemos de Sócrates es a través de otros filósofos. Quien más ha escrito sobre él es Platón. Pero cuando observamos los escritos que existen sobre Sócrates a través de los diversos filósofos que abordaron sus enseñanzas, sus anécdotas, vemos diferencias. Y ahí queda siempre la cuestión de qué tanto de Platón había en el Sócrates platónico, y por eso se llama el Sócrates platónico. Hay quienes dicen que Platón trataba de transmitir sus propias enseñanzas e ideas utilizando la figura de Sócrates. Sócrates permanece un gran misterio en el sentido de que no lo llegaremos a conocer cómo fue él de manera más auténtica, dado que él no dejó nada escrito, solo hazañas que la gente platicaba y que se quedaban escritos en este caso en los diálogos, ¿no? Los famosos diálogos de Platón, pues los diálogos no eran de Platón, ¿no? Eran de Sócrates, pero a través de la escucha, de la interpretación de Platón, y por eso hacemos esta definición de que este es el Sócrates platónico, es la versión de Platón de Sócrates. Lo que vamos a abarcar, o como he pretendido hacer esto,
porque obviamente ponernos a leer aquí la tesis no sería un sinsentido, es destacar lo que yo entiendo que es la esencia de cada una de estas 4 partes que abarcan el capítulo 1, es decir, una introducción, cuál es la propuesta que tiene la tesis sobre el abordaje de Sócrates, que verán que es bastante interesante y podríamos decir hasta disruptiva. Después se abordará brevemente cuáles son los principios y el método operativo socrático, a saber, la famosa mayéutica. Después entraremos cómo esto tiene que ver con la directividad que existe dentro de la mayéutica, y aquí la propuesta de abordaje disruptiva que les decía va a cobrar sentido, y finalmente una conclusión. Y entonces lo que esperamos es, al final, con las conclusiones, empezar a sentar estos cimientos que después cobrarán mucho más sentido con cómo es la teoría completa. Pero entonces dejemos esa salvedad de que ahorita estamos empezando a ver partes, ¿no? Es como si estuviéramos empezando a construir la casa y poniendo los primeros cimientos. Bueno, empecemos con la parte básica de la introducción. Lo que me quisiera yo destacarles es que con todo el reconocimiento que existe para Sócrates como el primer hito histórico pues tal cual la historia del coaching, hay algo que propone esta tesis, que el método socrático, es decir, la mayéutica, tiene deficiencias, imperfecciones e incoherencias internas, y que el término que se acuña o que se utiliza en esta tesis para el abordaje de lo que hacía Sócrates es que es un antecedente primigenio del método operativo del coaching, o en palabra más cortita, un proto no directivo, un proto coaching, por así decirlo. Es decir, que cuando estemos hablando de la mayéutica, no estamos hablando de coaching, como nosotros los entendemos el día de hoy, pero sí de los antecedentes, las intenciones, la esencia que está alineada con el coaching. Sin embargo, veremos que, bueno, 2000 años, 2500 años después, claro que se puede perfeccionar y ajustar con todo lo demás que ha pasado en la historia y con el trabajo de investigación increíble que ha hecho Leo, claro que se puede afinar y mejorar, ¿no? Ya con la teoría general del coaching. El capítulo aborda uno de los diálogos más célebres que tiene Sócrates, en este caso con Tétetes o Téteto, es en el libro de la ciencia, donde él explica qué es esto de la mayéutica. También yo imagino que aquí todos lo saben, pero para cualquier escucha o ya no podemos decir, ¿verdad?, televidente, pero quien vea el video de YouTube posteriormente y que a lo mejor no conozca tanto de Sócrates, la mayéutica era la técnica o el arte que él tenía para provocar, y le decía así metafóricamente, los partos en las almas de los seres humanos. En otras palabras, mayéutica, que quiere decir dar a luz, era una técnica donde a través de preguntas, aunque no solo eran preguntas, y eso es lo que veremos en la crítica, lograba que la persona diera con respuestas o generara respuestas sin tener que transmitirle esas respuestas. Ese diálogo es extenso, como lo pueden ver, aquí se extrae la parte central donde él explica a Téteto en qué se parece la mayéutica con el arte de parir, de las parteras. La mamá de Sócrates, Fenareta o Fenarete, era partera. Y entonces Leo nos aporta aquí una tabla tomando como de ese diálogo el resumen de la comparativa que hace Sócrates. Por ejemplo, él decía que el arte de partear, tal cual de las comadronas, le decían en aquel entonces, de dar a luz, es que asistía a mujeres, mientras que el arte de partear de Sócrates, es decir, la mayéutica, asistía a los hombres. Que el arte de partear de Fenarete alumbraba cuerpos, o sea, salía una nueva persona, mientras que acá lo que se producía era una idea, alumbraba las almas. Recordemos que la alma o psique tiene que ver con, en ese entonces, la mente, todo lo que había dentro del cuerpo que hacía que funcionara y que existiera el cuerpo. Entonces uno alumbraba cuerpos y el otro alumbraba almas. Otra similitud que encontraba Sócrates es que las parteras en ese entonces tenían que ser estériles, eran mujeres que ya no podían dar a luz y entonces ellas ya podían ser parteras y debían tener mucha experiencia, además, dando a luz. En este caso,
es estéril para parir sabiduría. De ahí la famosa frase de yo solo sé que no sé nada, ¿no? Que es un reduccionismo, pero lo que decía Sócrates es que él era ignorante en el tema con el cual conversaba con sus contertulios, digamos, ¿no? Con sus conversadores, pero que al conversar con él, mágicamente, ellos daban luz a ideas, ¿no? Alumbraban. Entonces, él era estéril en sabiduría. Acá, por otro lado, es el caso contrario, que si sí pues, se podía parir, entonces no se podían asistir o ocupar de asistir a otros en parir, en el caso de las comadronas. En el caso de acá es, si la persona tenía sabiduría, entonces no podía ser mayéutica. Se reconoce cuando una mujer está encinta y cuando no lo está. Esto hacían las comadronas, o sea, tenían la habilidad de ver si una mujer estaba embarazada o no. Y si sí lo estaba, pues entonces la asistían. Igualmente, Sócrates decía que él tenía la capacidad de ver si un alma estaba preñada, que es una forma un poquito elegante de decir si esta persona tiene un poder creativo o engendrativo, o sea, tiene la capacidad de generar ideas o de plano no da para tanto. Y otras de las similitudes, ya las últimas, es que mientras que las comadronas utilizaban encantamientos y brebajes para apresurar el momento del parto y amortiguar los dolores, en el caso de la mayéutica, él utilizaba un cuestionamiento y exámenes para despertar o apaciguar los dolores de parto. Estos dolores de parto a los que se refería Sócrates tenían que ver con las dudas, con las cosas no claras, con el tener la inquietud de encontrar algo, pero no poder hacerlo a través del propio razonamiento. Entonces, él con su método ayudaba a que eso se desfogara. Por otro lado, las comadronas facilitaban el aborto cuando el feto era prematuro, así como el alumbramiento de hijos robustos. O sea, ellas se encargaban de que salieran bien los hijos. Por este lado, Sócrates, su forma de facilitar el aborto de ideas era que cuando la persona con la que conversaba estuviera manifestando alguna idea absurda, entonces él abortaba esa idea. O sea, les hacía ver que no era una idea correcta o que no les iba a llevar a la verdad. Que es lo que llama ahí los frutos reales, ¿no? Así como los conceptos falsos, que llama como fantasmas o quimeras, porque alguien de repente podía tener una idea que considera como verdadera, pero que en la realidad fuera falsa. A eso se refiere Sócrates con esto. Y finalmente, la otra habilidad que tienen las comadronas, o tenían, es que eran entendidas en arreglar matrimonios. O sea, ellas sabían qué hombre con qué mujer iban a producir buenos hijos, básicamente. Acá, Sócrates hacía algo similar. Él sabía, tal persona, si trabajaba con esa persona, si podía alumbrar ideas, como en el caso de Tétetes, o si de plano se lo refería a alguien más, algún conocido, algún amigo, o le pedía que buscara otro sabio en ese momento. Entonces, estas son las similitudes que el propio Sócrates, a través de Platón en sus diálogos, nos indica como similitudes entre el arte de parir seres humanos y el arte de parir ideas. Haciendo el análisis de todo lo que platica Sócrates, entonces empezamos o se empieza la teoría general del coaching a hacer la crítica sobre la directividad que existe en la mayéutica. Tiene algunos problemas. El primero es que Sócrates efectivamente no hacía lo que decía que hacía. O sea, esto de yo solo sé que no sé nada no era tan cierto. Sócrates era bastante inteligente, era bastante conocedor. Y ya que él realmente no hacía en la práctica lo que decía que hacía en la teoría, entonces, y lo sabemos porque él sí sabía ciertas cosas, no era totalmente estéril, también enseñaba, o sea, le decía a la gente cosas que ellos no sabían, le transfería conocimientos. Esto produce una incoherencia interna en la práctica de la mayéutica. Porque si la esencia de la mayéutica es parir almas, ¿no? Engendrar ideas, pero sin tú darles las ideas, sin tú preñarlas, ¿no? Entonces, al tú hacerlo, al tú enseñar, al tú decir, estás cayendo en una incoherencia, básicamente. El segundo problema que tiene es que la finalidad del diálogo socrático conlleva una contradicción con la esencia de su propio método. O sea, si tú dices que la mayéutica es para esto, pero para ejecutarla
lo que llevas a cabo son prácticas que te alejan de esa finalidad, entra en este otro problema. En este caso, lo que se puede observar es que Sócrates cae en los siguientes prácticas, digamos, de directividad. Primero, hacía preguntas cerradas de sí o no, o dirigidas, las famosas preguntas inductivas. ¿No es verdad, Tétetes, que esto se parece a esto otro? ¿No? Entonces, este tipo de preguntas, aunque sea una pregunta, finalmente vas tú orillando y vas llevando a la persona a una conclusión que tú deseas transmitir. La dirección de la atención de manera deliberada. Esto en la teoría general del coaching se le llama el foco de interés o de atención del cliente. Es decir, cuando tú quieres llevar al cliente al punto donde a ti te interesa, no estás tú siguiendo su foco, sino tú lo estás llevando hacia tu foco. Y puede ser, da lo mismo, a través de preguntas o de espejeos, pero si tú lo llevas a lo que a ti te interesa, entonces es una práctica incoherente. Las explicaciones con razonamientos propios. Esto lo hacía bastante también Sócrates. Demostraciones, monólogos, correcciones o incluso imperativos o mandatos, órdenes, ¿no? Bueno, todo esto lo que podemos ver es que son las prácticas incoherentes con la esencia de la mayéutica, que Sócrates no hacía efectivamente lo que decía que hacía. Había transferencias constantes y deliberadas de juicio, juzgamiento, conocimiento y o experiencia. Por citar algunos ejemplos, y aquí sin ahondar, ahí es donde hay que leer la tesis para primero leer el diálogo y después ver el análisis y hacer la comparativa de si efectivamente Sócrates está cayendo en estas prácticas contradictorias con lo que él dice que hacía. Aquí hay una lista de cosas solo de ese diálogo, todo esto que les acabo de decir, ¿no? Sócrates realiza un ensayo, demostración de lo que quiere transmitir, da su opinión y califica de ridícula la opinión de Tétetes, da órdenes, Tétetes en algún momento no está seguro si las ideas que está teniendo son suyas o son las que Sócrates le dio. Sócrates utiliza ejemplos para transferir y dar a entender su pensamiento y así por delante. En la tesis viene desarrollado cada uno de estos puntos donde exactamente en el texto se encuentran estas manifestaciones. Bueno, las conclusiones a las que se pueden llegar respecto al aporte primigenio de Sócrates, o del Sócrates platónico al menos, al coaching, es que, por un lado, lo que sí tomamos, o sea, como valor, lo que sí nos sirve para la teoría, es que hay el reconocimiento de principios rectores. Acuérdense, aquí el problema es que no es la esencia de lo que decía Sócrates que había que hacer, eso estaba muy bien, sino cómo él procuraba llegar a esa finalidad, que aquí es donde tenemos las fallas o las incoherencias. Entonces, lo que sí nos guía es que hay unos principios rectores que aborda Sócrates, que es que los seres humanos somos conscientes, que somos libres y que además somos responsables, que podemos elegir y por lo tanto tomar decisiones. También hay otro principio que aporta la mayéutica, que es que hay una presuposición, se asume que los seres humanos podemos crear o descubrir conocimiento dentro de nosotros mismos. Y esto no es un aporte menor, ya que por muchos años, incluso les diría a la fecha, hay una línea de pensamiento que dice que nada nuevo hay bajo el sol. O sea, seguro han escuchado esa frase. Lo que quiere decir es que los seres humanos no podemos generar nada nuevo, que lo único que hacemos son tomar lo que las otras personas nos dan y así se genera el conocimiento. Es decir, alguien se la va pasando a alguien más, pero todo lo que hay que conocer ya se conoce y solo se los vamos pasando a alguien más. Y esto va totalmente contracorriente. Dice, no todo lo que se puede conocer ya se conoce, y es a través de los elementos conocidos que de repente algún ser humano integra dos piezas, digamos, por poner una metáfora, que no habían estado conexas nunca. Y al integrarlas genera algo novedoso o algo nuevo. Y ese proceso es el famoso proceso de engendramiento. Ya se mencionaba en la sesión pasada o en las sesiones pasadas que para la teoría general del coaching no hablamos de creatividad, hablamos de engendramiento y es por una cuestión de definiciones. La creación tiene que ver con, digamos,
casi que poderes más a nivel Dios, ¿no? Es decir, de la nada producir algo, mientras que el engendramiento es a partir de lo conocido producir algo nuevo. Y entonces esta es propiedad del ser humano, a partir de elementos conocidos, y tenemos esa capacidad los seres humanos de generar cosas nuevas a partir de lo que ya existe. Pero no es lo mismo que solo estar replicando el conocimiento y estarlo replicando. Por otro lado, la necesidad de tomar una posición y actitud de no saber desde el ayudador, por así decirlo, o desde el coach, para conseguir el hacer nacer, el engendramiento en el ayudado, el coachee o el cliente. ¿De acuerdo? Esto es un aporte también importante dentro de la esencia, porque recordemos, y aquí estamos creo que todos de acuerdo, nadie lo niega, que el coach no pretende saber ni más que el cliente, ni incluso, aunque supiera, aportar sus conocimientos al cliente sobre su tema que está tratando, sino permitirle que el cliente descubra. Hay un derivado lógico, por lo tanto, de no enseñar. Hay una actitud desde la que se puede ayudar al otro sin tú solucionarle, sin tú darle, sin tú aportarle, solo permitiendo que la otra persona lo haga por sí misma. Y que esto, además, se hace a través del diálogo, no de unas pastillitas, no de caminar sobre brasas, no de llevar a experiencias cerca de la muerte, sino solo conversando se puede producir ese famoso engendramiento, y a través, sobre todo, de preguntas. Estas son las grandes aportaciones que toma la teoría general del coaching. Ahora, la finalidad que tiene la mayéutica es la de la búsqueda de verdades universales. Esa era la aplicación específica para la cual Sócrates utilizaba la mayéutica. En el caso del coaching, aunque podría ser esa una de las finalidades, por ejemplo, que en la sesión de coaching el coachee te diga, yo quiero saber cuál es el sentido de la vida, o yo quiero descubrir qué es verdaderamente el amor, o qué es la bondad, o qué es lo que está bien y lo que está mal, aunque eso podría ser un tema, no son los únicos temas que se abordan dentro de una sesión de coaching. Nuestro propósito como coaches es el de catalizar o potenciar el desarrollo del componente tácito del conocimiento. Yo sé que está un poco enredado para que no estén familiarizados con estos conceptos, pero cuando hablamos de catalización es el de acelerar la producción del engendramiento, ¿no? Ese proceso que se da de manera natural de descubrimiento, de generación de ideas. Y cuando hablamos del componente tácito, es justamente esa parte del saber humano, del conocimiento, que no se le puede transferir a alguien más, sino que tiene que nacer dentro de la persona. De eso se ocupa el coaching. ¿Y en qué? ¿En qué tema? ¿En el liderazgo? ¿En las ventas? ¿En el trabajo en equipo? Bueno, en cualquiera de las áreas humanas posibles en las que esto pueda darse. O sea, si alguien tiene un problema donde se le puede ocurrir a esa persona cómo solucionarlo, esa es área del coaching. Esa es área del coaching. Bien. Entremos ahora al segundo tema. Creo que vamos bien de tiempos, afortunadamente, y les invito a que las preguntas que vayan saliendo las vayan anotando para que al final las puedan compartir en el chat y las podamos abordar la mayor parte de ellas que nos sea posible, ¿no? Pero todo lo que gusten, cualquier inquietud, váyanla dejando ya sea en el chat o por su lado y luego nos la comparten en su momento. Aristóteles. Entonces, con Aristóteles lo que rescatamos son la parte de axiomas, por ejemplo, que son verdades irrefutables, la parte de la teleología famosa, que básicamente es su filosofía de cómo el ser humano actúa, cómo entra en movimiento. Vamos a ir, sí es como así filosofía pura y dura, para quienes les encanta la filosofía lo van a disfrutar, para quienes no les guste tanto el estarle dando vueltas a idea y demás, les pido paciencia y voy a tratar de hacerlo lo más didáctico e interesante, pero lo que quiero que vean es que a diferencia del capítulo de Sócrates, donde lo que vimos fue analizar su método mayéutico y decir dónde presenta incoherencias, es decir, qué se le puede mejorar y cómo de hecho lo hace las mejoras de la teoría general del coaching, eso no lo vimos, pero se verá después. Aquí lo que tenemos son principios.
seguimos poniendo las bases y entonces vamos a tener como principios rectores a partir de donde podemos construir una teoría. Recordemos, porque existen confusiones allá afuera, que una teoría no es lo mismo que una hipótesis. No sé si ustedes están de acuerdo, pero en el mundo cotidiano casi siempre confundimos la palabra hipótesis con teoría. Cuando yo tengo una hipótesis es una creencia, yo creo que esto es así, pero es una ocurrencia casi que tengo y puedo tener 1000 hipótesis sobre las cosas. Pero una teoría, para que algo ya sea una teoría, necesita tener evidencias, necesita tener verdades previamente comprobadas sobre las cuales construir una nueva propuesta de cómo son las cosas. Digamos, a nivel ciencia, el nivel más inferior es el de hipótesis y el nivel superior es el de ley, ¿no? Es solo el que le sigue a la teoría después de que ha pasado muchísimo tiempo y no se le ha podido destronar, entonces ya llega a un estado de ley. Pero entonces teoría no es así como, yo tengo una teoría, pues yo tengo otra, y así la sacamos de cualquier manera o en cualquier momento. No, esta es una teoría, la teoría general del coaching, que tiene más de 20 años de desarrollo y de investigación. Por eso es importante ir hacia Aristóteles, porque Aristóteles es uno de los pioneros a la fecha de cómo construimos nuestro entendimiento del mundo y la realidad. Bueno, veamos la primera triada de conceptos que propone Aristóteles: los actos, la potencia y el movimiento. Entonces, simplemente como para ir describiendo qué es cada cosa y al final tratar de articularlos. Dice Aristóteles que el movimiento es lo que se encuentra entre la potencia y el acto. Entonces, aquí tenemos tres conceptos, ¿cierto? Acto, potencia y movimiento. Está por un lado, primero, el acto, el movimiento y la potencia. El acto es la actualidad del ente, del ser, en este caso, lo que efectivamente es y está hecho. Fíjense que aquí cuando habla de ente, puede ser no solo un ser humano, puede ser una roca, ¿no? Entonces, para hacerlo práctico, él pone un ejemplo de que hay él habla de madera, pero puede ser igualmente un bloque de mármol o de arcilla. Entonces, el acto de ese bloque es el bloque así como está, pero en potencia podría ser una figura, una escultura, ¿no? Una Venus o un David. Pero entonces en acto es el bloque, en potencia es el David. El movimiento es lo que pasa entre el acto y la potencia. Espero que eso se entienda. Por ejemplo, nos habla de que hay dos formas también de no ser. Y esto es súper interesante. Dice, una piedra no es un árbol. Así como una semilla tampoco es un árbol. ¿Sí lo ven? Una semilla no es un árbol. Una piedra tampoco es un árbol. Pero entre los dos, solo la semilla tiene la potencia de ser árbol. La piedra nunca se va a convertir en un árbol porque no tiene en su naturaleza, en sus propiedades, la capacidad de derivar en un árbol. Esto es muy importante porque a nivel principios filosóficos nos va a dar un entendimiento sobre la naturaleza humana, qué es lo que nosotros podemos devenir y ser y qué no forma parte de nuestra naturaleza devenir y ser. Entonces, de lo que no es, pero puede ser, Aristóteles dice que está en potencia. Y de lo que es actualmente, efectivamente, lo denomina en acto. Ustedes, a mí, a lo mejor hoy ya me presentó Jaime como profesional certificado y facilitador avalado por el Leo Ipsos Center. Hace 10 años yo no era eso. El estado de acto en el que yo estaba era uno distinto al que soy hoy, pero lo era en potencia, es decir, tenía la capacidad y tal cual que aquí estoy. Y probablemente todavía en potencia puedo hacer muchas otras más cosas. Y habrá otras que no puedo ser, ¿no? Es como en este caso, yo no puedo transformarme en un gato. No importa las acciones y el movimiento que yo ejerza, yo jamás voy a ser un gato, porque no forma parte de mi naturaleza. Una semilla en potencia es un árbol, pero en acto es una semilla. Entonces, dice que en potencia una misma cosa puede representar contrarios. Es decir, un niño cuando nace, un bebé, en potencia puede ser el presidente de la República o puede ser el más grande criminal, en potencia. Puede derivar en cualquiera de los dos.
pero en acto no puede ser los dos al mismo tiempo. Es decir, puede llegar a ser en potencia A y no A, lo contrario, mas no puede ser en acto A y no A al mismo tiempo. Aquí extraemos un principio que es el de no contradicción. El poder de un ser radica en dicha capacidad de movimiento y modificación de sí mismo o de otro ser. O sea, de sí mismo yo me puedo evolucionar, mejorar a mí mismo, ¿no? Yo puedo mejorarme y puedo también a una piedra esculpirla y hacer algo distinto, o a una madera, ¿no? O algo, puedo transformarlo en otra cosa, ¿no? Y es la acción, justamente, la que indica el movimiento del acto hacia el potencial. Por ejemplo, también nos habla de que hay hechos volitivos, es decir, asociados a la voluntad, y los actos están ligados a estos hechos volitivos. Dice, el principio de toda práctica, objeto de acción y de elección son estos hechos volitivos. Sin embargo, la voluntad y la elección no son lo mismo para Aristóteles. O sea, no es lo mismo querer que decidir hacer. Por ejemplo, dice que hay acciones que son repentinas, que son voluntarias. O sea, por ejemplo, si cuando el doctor te da en la rodilla y genera el reflejo, pues es una acción voluntaria, pero no es una elección. Tú no decidiste hacer eso. Sobre las acciones donde tú tienes decisión, esas son las acciones que Aristóteles se interesa por el movimiento que vas a generar para devenir en lo que quiera hacer, ¿no? Que para él tiene una finalidad que es de la felicidad. Entonces, la importancia de la deliberación, de la decisión de yo voy a hacer esto, voy a llevar a cabo estos actos deliberadamente, por elección propia, es toral en el pensamiento de Aristóteles para el movimiento. Por ejemplo, él habla de que los vicios son de género voluntario en sentido último. ¿Por qué? Porque el vicio, aunque a lo mejor puedas decir ya en un estado que hay incluso procesos químicos de los cuales no se sabía en aquel entonces, pero que estuvo muy acertado Aristóteles, que se generó un hábito, tal vez pensemos en el alcohol, de tomar, de tanto tomar y volverlo un hábito, ahora el cuerpo te lo pide, el alcohol, ¿no? O sea, hay una cuestión biológica, involuntaria, por así decirlo, que no es de tu elección, sino que lo pide, ¿no? Y si no lo tienes, tienes el síndrome de la abstinencia. Bueno, pero en sentido último dice que es voluntario, porque tú elegiste tomar por primera vez y elegiste tomar la segunda y elegiste no dejarlo, y al estar eligiendo continuamente esa decisión, programaste, por así decirlo, a tu mente, o sea, generaste las conexiones neuronales que ahora tu cuerpo te lo pide. Así como si eliges todos los días levantarte temprano para ir a correr o caminar o hacer ejercicio o comer bien, eventualmente el cuerpo te va a pedir lo mismo y va a ser más fácil una práctica sana. Por lo tanto, el vicio y la virtud son en sí mismos actos voluntarios. Habla también de actos irracionales que se tienen sin consideración previa, sin pensarlo, simplemente es como me nació, lo quiero, y actos racionales que son producto o fruto de un convencimiento previo. Entonces habla de esta contradicción que existe entre lo racional y lo irracional, es decir, de lo que quiero sin haberlo pensado contra lo que deseo porque ya lo pensé. El quiero y debo, ¿no? Simplemente la voluntad que viene del capricho o de las ganas contra la del razonamiento o la planeación. Sobre finalidades, actos, hábitos y felicidad, que es a donde nos dirige toda esta parte del movimiento, dice que nadie, salvo un insensato, se propone emprender sin pretender llegar a un término determinado. Aquí es donde entramos a las partes del corazón de la teleología. Todo lo que los seres humanos hacemos tiene una finalidad. Y dice que hay la acción racional, es decir, esa voluntad deliberada, ¿se acuerdan de la deliberación que hablábamos? Siempre tiene una finalidad. Y dicha finalidad es el bien propio de la acción. En otras palabras, la felicidad, digamos. O en palabras más técnicas, estar en un estado de mayor satisfacción o beneficio. Pero entonces lo que nos dice es que todo lo que hacemos los seres humanos
no importa si nos salió bien o mal, siempre en esencia tuvo la intención de que nos dejaron en un mejor estado. Otra cosa es que no hayamos pensado bien o tenido conciencia sobre las acciones, no hayamos visto ciertas cosas y realmente nos haya afectado. Fíjense, esto es bien interesante. Para realizar correctamente las deliberaciones, dice Aristóteles, primero hay que determinar sobre qué se delibera, es decir, qué quiero lograr, ¿no? Dice también que esas deliberaciones deben realizarse a través de investigación y razonamiento, ¿no? Y él incluso dice a través de bosquejos, figuras, es decir, ese pensamiento, vaciarlo. Y habla también de que las deliberaciones y elecciones, de estas que son voluntarias, no las como la de que te golpean la rodilla y mueves el pie, las realizas sobre las cosas que conducen al fin. Es decir, cuando tú quieres algo, te quieres comprar una casa, todos tus pensamientos van a estar relacionados hacia el fin de obtener una casa. Es decir, hacia tal vez conseguir el dinero, el crédito, identificar la casa que quieres, conseguir las condiciones para eso. Probablemente no vas a estar ocupado en otro tipo de acciones que no tengan que ver con eso. Por lo tanto, ya hay un foco de interés. Después van a ver cómo esto son las bases para el modelo conversacional. Nosotros, aunque hablaremos del modelo Grow, verán que igual que con la mayéutica, el modelo Grow tiene ciertas imperfecciones que la teoría general del coaching ha terminado de solventar, ¿no? Y que lo estamos viendo aquí desde Aristóteles. La palabra de la coherencia a lo largo de la teoría es importante porque vemos que va desde las bases filosóficas, desde el entendimiento del ser humano y su realidad, y por lo tanto hasta la práctica. Tenemos que empezar a ver, aunque sea de manera tenue aquí, cómo esto que estamos planteando de cómo el ser humano actúa, por qué actúa y la forma en que lo hace, tiene que ver con cómo va a ser el abordaje dentro de una sesión de coaching. El ser humano deviene hacia lo que no existía desde lo que existe. ¿Qué quiere decir? Esta es la famosa G, ¿no? Del Grow, el objetivo. El objetivo es algo que no existe. Por ejemplo, es en potencia, yo tengo una casa de 3 pisos. En acto no la tengo. Por lo tanto, en un proceso de coaching, donde se va a producir el movimiento, todo va a estar enfocado a que esa casa que en potencia existe, no porque no existe la casa, sino porque no es mía todavía, ¿no? Eso es lo que no existe, mi propiedad sobre la casa. Yo voy a estar actuando sobre todo lo que me ayude a volverla actualidad, parte de mi realidad. Y todo esto está enfocado a un gran fin que es el bien vivir o el bienestar. Si yo tengo la casa, yo entenderé que voy a estar viviendo mejor o voy a estar siendo mejor. Y así cada uno de los objetivos que pone el cliente están dirigidos a ese gran fin. Y debe de actuar, dice Aristóteles, de cierta manera que es acorde a su propia naturaleza. Si el ser humano pretende actuar en contra de su propia naturaleza, entonces va a tener problemas lidiando con la realidad y consiguiendo los objetivos que desea. Por lo tanto, la felicidad, digamos, es algo que se genera, que el ser humano produce, no es algo que se le da al ser humano. Es la consecuencia de hábitos que te llevan a la virtud y por lo tanto llegar a ese bien vivir o la felicidad, pero no es algo que se le puede asignar o dar, así como se le da un puesto a una persona en una empresa, no le puedes dar felicidad, tiene que generarla. Y esta felicidad y todo lo que quiere el ser humano, todo lo que le dé felicidad, se consigue a través de acciones conscientes, es decir, con conocimiento, responsables y persistentes. Si se fijan, ahí está otra vez la conciencia y la responsabilidad de las que nos hablaba Sócrates. Por algo son o sea, Aristóteles es alumno de Platón y Platón de Aristóteles, ¿no? Hay una herencia de pensamiento, pero acá ahí se suma la parte de persistentes. Y aquí ligamos con que el proceso de coaching no es una sesión y ya, es un proceso, hay persistencia, ¿no? A través del ensayo y la corrección para llegar a la finalidad. Entonces, a final de cuentas, y ya casi cerrando para que podamos abordar sus preguntas, la importancia del pensamiento de Aristóteles es los principios axiomáticos sobre los que se sostiene. Esos principios axiomáticos, en resumen, dice Aristóteles, que son una filosofía primera. Esa filosofía primera
es sobre la que nos podemos basar para entender e interpretar la realidad, y que debe de estar basada en la certeza, en la verdad. Esos axiomas en sí son como si fueran las piedras bien clavadas de un muro a través del cual vamos a ir ascendiendo y que no se van a soltar, no están endebles. Los axiomas en sí mismos, para quienes no están tan familiarizados con el concepto, son verdades, afirmaciones sobre la realidad que se asumen como verdaderas porque no se pueden contradecir a sí mismas. Por ejemplo, si decimos que el ser humano es consciente, lo podemos asumir como verdadero, porque si se trata de contradecir en el acto, tú caes en contradicción. Es decir, no se puede demostrar o hacer verdadero que el ser humano no sea consciente. Y como ese, hay una serie, no son demasiadas, pero hay varios axiomas sobre los cuales se construye la teoría general del coaching. Uno de ellos es el principio de identidad, por ejemplo, que no es posible que una misma cosa sea y no sea al mismo tiempo. Esto de algo no puede ser A y no A al mismo tiempo. En potencial sí puede ser A o no A, pero en acto no puede ser A y no A al mismo tiempo. Luego está el principio de contradicción. El poder de los contrarios reside simultáneamente en los seres, pero es imposible que los contrarios existan simultáneamente. Igual, tanto respecto a afirmaciones como de atributos. O sea, cosas que se dicen como cosas que tiene el ser humano o las cosas. Y finalmente, el principio del tercero excluido, que tiene que ver con que no es posible que haya un término medio entre dos proposiciones contrarias. Bueno, les decía que los axiomas no son susceptibles de contraargumentación sin contradicción. Por lo tanto, si tú vas a hacer una buena teoría, tiene que estar basada en axiomas, ya que los axiomas sí se pueden asumir como verdades. Por ejemplo, hablando de los otros, de por qué consideramos que eso es verdad. Un axioma, ¿no? De que algo no puede ser A y no A a la vez. Han escuchado en otras líneas de coaching que no hay verdades absolutas. Seguramente lo han escuchado. Bueno, esa afirmación que pretende ser A, por ejemplo, no hay verdades absolutas, al mismo tiempo quiere ser no A. ¿Por qué? Porque cuando tú dices no hay verdades absolutas, lo estás diciendo como que esto es una verdad absoluta. Por lo tanto, si no hay verdades absolutas, esto tampoco es verdad y por lo tanto sí habría verdades absolutas. No sé si me siguen en ese juego de lógica y de palabras, pero básicamente es la aplicación práctica de un axioma. Por lo tanto, sabemos que la afirmación no hay verdades absolutas es falsa. De sí hay verdades absolutas. No quiere decir que todas las verdades que nos compartan sean absolutas, pero hay ciertas verdades que sí lo son. Son verdades hoy, antes y después y lo serán. Y simplemente podemos llegar a esas conclusiones de manera lógica. Y aquí está esto que les decía, se incurrirá en un error diciendo que ninguna afirmación es verdadera, que era lo que básicamente propone Heráclito. Ustedes saben que hay otras líneas de coaching o de coaching mainstream que le llamamos nosotros, basadas en esta filosofía. Bueno, déjenme ir un poquito más rápido sobre los aportes primigenios, que les digo, ahorita que queden como cimientos, para que después, cuando se le ponga el montaje y la estructura, embonen perfectamente. Está la teleología inmanente de la felicidad. Todo lo que el ser humano hace está dirigido a estar en un mejor estado de satisfacción y de beneficio. La realización humana, la estrecha relación entre la acción y el hábito como un proceso de cambio. Mientras más hacemos algo, más fácil es para nosotros hacerlo, y a través del movimiento hacia la felicidad. Todo lo que queremos hacer, que es ir del acto hacia la potencia, que se da a través del movimiento, se realiza a través de acciones voluntarias. El concepto de aprender haciendo, tal vez no lo sé todo de cómo resolverlo, pero mientras lo hago y pongo en práctica, voy aprendiendo y voy haciendo ajustes. Y por lo tanto, en lo que nos aporta también Platón es que el abordaje en el coaching tiene que ser sobre estas categorías, o sea, sobre estos principios que sabemos verdaderos sobre todos los seres humanos. O sea, de lo que les he hablado es igualmente válido para mí, que para Jaime, que para Yuri, que para todos los presentes
y escuchas de esta grabación. Por lo tanto, el coaching aborda esas categorías, eso que es natural al ser humano, pero no sobre el contenido, no sobre cómo cada persona quiere lograrlo o el objetivo que quiere emprender. Sabemos que todo mundo quiere, o sea, cuando llega a coaching es porque hay algo que quiere cambiar o hay algo que quiere obtener. Eso es común a todos y no vendrían a coaching. Ahora, uno va a querer una casa, otro va a querer otro trabajo, otro va a querer encontrar el sentido de la vida. Ese es el contenido y sobre eso no nos pronunciamos nosotros, solo sobre el hecho que el ser humano quiere llegar a su potencia y que tiene la capacidad en sus actos de llevarlo a cabo. Y bueno, aquí les dejo otros aportes finales. Se presentan las bases fundamentales, ¿no? Estos axiomas sobre los cuales se puede hacer realmente una teoría científica. Se refuerzan los principios del coaching, que es conciencia, libertad y responsabilidad, que esos son inherentes a la naturaleza humana. Si nosotros no entendemos al ser humano como esto, estamos yendo en contra de su naturaleza, no funcionaría esa teoría. Hay un principio de coherencia, necesitamos que las cosas estén alineadas, que sean coherentes desde nuestra teoría hasta nuestra práctica. No puedo decir que el coaching es para dejar a la gente generar ideas por sí misma y yo dárselas, por ejemplo. Y ya sé que ya voy bastante atrasado, así que termino. Hay una descripción científica de la realidad humana, como la del artificio del proceso de ayuda, del coaching. Se aprende haciendo y hay una estructura de conversación. Todo esto, digamos que van sentando las bases para la segunda parte que nos va a decir cómo generar esa estructura de conversación, ¿no? Que es la afinación y perfeccionamiento del modelo Grow, las metacompetencias, cómo es esto de aprender haciendo, que tiene que ver con las bases del conocimiento técnico y tácito, y así por delante. Entonces, ahora sí, no sé si tenemos preguntas, Yuri, y sé que Jaime va a abordar algunas respuestas que quedaron pendientes de la sesión pasada. Así que quedo atento a sus comentarios y preguntas. Genial, genial, Luis. Pues gracias por la información. Dos cositas nada más. La sesión pasada hubieron dos comentarios. Uno que tenía que ver con que la terapia Gestalt era muy parecida a lo que se propone en coaching. Pero la terapia Gestalt es directiva porque interviene sobre el contenido de la persona que está compartiendo su tema o a lo que va a la sesión. Esa es la primera respuesta. Y la otra es que se comentó en la sesión pasada que el coaching ontológico pretende hacer una propuesta basada en cuestiones más filosóficas que científicas. Y nuestra compañera que estuvo con nosotros decía que a ella le gusta más el eclecticismo y que le gustaría involucrar más neurociencias en el coaching. Volvemos al mismo punto. Si nosotros queremos respetar la esencia no directiva que le da identidad al coaching, entonces tenemos que saber cómo delimitar lo que coaching pretende y dejar afuera todo ese eclecticismo malentendido que hace pensar que el coaching es una caja de herramientas o una bolsa donde le cabe todo, porque justo esto es lo que está ocurriendo, que se cree que el coaching es un contenedor para recibir un montón de opciones, cuando en realidad eso lo dejaría pues excluido de ser una disciplina con identidad propia. Bueno, sabemos que estamos en el límite de los 60 minutos a los cuales te invitamos a acompañarnos. Vamos a dejar la grabación abierta para que las preguntas que nos quieras hacer le puedan servir a aquellos quienes están viendo esta grabación nuevamente. Así es que si tú tienes que despedirte, si tú tenías pensado quedarte solamente una hora, pues a la hora que tú gustes, pues obviamente eres libre para despedirte, y nos vamos a ver el próximo martes a la misma hora. Y quienes se quieran quedar,
adelante con las preguntas. Yo estoy seguro que Luis Pisa está más que contento en responder sus inquietudes. Así es que vamos a enfocarnos en hacerle preguntas a Luis específicamente del tema, más allá de otros asuntos que pueden ser relevantes, pero para poder enfocarnos en las preguntas relacionadas al Sócrates platónico y Aristóteles propuesto por la teoría general del coaching. Gracias a todos quienes están conectados aún y vamos con eso. Creo que Roberto tiene levantada la mano. Adelante, Roberto, bienvenido. Hola. Y antes si me permitieran, si tienen preguntas, por favor vayan poniéndolas en el chat, porque así podemos gestionarlas de manera más ágil, y también si se quedara alguna y tú necesitas salir, pero querías hacer esa pregunta, la dejas en el chat, yo la respondo y podrás ver la respuesta en la grabación. Así que adelante, los invito a dejar sus preguntas en el chat. Y ahora sí, perdóname, Roberto. Sí, bueno, igual gracias a Luis, por esa presentación magistral. Ok, voy a hacer la pregunta asociada al tema. Tenía una pregunta diferente, pero lo voy a tratar de ligar al tema. Es con respecto a cómo, un prefacio y luego lo pregunto. Cómo los negocios o cómo vender coaching también ha entrado en el tema de las palabras que se utilizan para venderlo, ¿no? Entonces, maximizar el potencial. O sea, Aristóteles hablaba de potencia de las cosas, ¿no? En acto, movimiento y potencia. Entonces, imagino que dice, ¿de qué manera? La pregunta directamente es, ¿de qué manera podemos utilizar esa información de las bases fundamentales de la acción humana para infusionar al momento de vendernos como coaches de manera responsable? Esa sería mi pregunta directa para ti. Mira, mi opinión, Roberto, es que yo creo que está comúnmente aceptado que todos los seres humanos tenemos una actualidad y una potencialidad. Aunque no hayamos estudiado nada de filosofía y nunca hayamos leído a Sócrates, yo creo que todos aceptamos que lo que hoy somos no es necesariamente lo que siempre vamos a hacer, lo que hoy hemos logrado no es lo que siempre vamos a lograr, es decir, que tenemos un camino hacia el futuro y que ese camino puede ser de mejora, pero también puede ser de empeoramiento. Entonces, en el coaching, así como yo creo en cualquier proceso de ayuda, eso es lo que nosotros ofrecemos como parte de nuestro servicio, que el movimiento que exista, los actos que los seres humanos lleven a cabo, les ayuden a llevar a su potencialidad dirigida hacia la virtud y por lo tanto la felicidad. Es decir, a conseguir sus objetivos, lo que ellos quieren, que les hagan ser mejores personas o estar más felices o contribuir mejor a la sociedad, al medio ambiente, o sea, todo lo que entienda la persona, que para esa persona es autorrealización, y por lo tanto alejarse de todo lo que sería el vicio, o sea, de todo lo que le lleve a la infelicidad, de tomar malas decisiones. El cómo lo hace cada disciplina es lo que ya varía gravemente, porque no es lo mismo como lo hace un psicoterapeuta, que como lo hace un consultor, que como lo hace un entrenador deportivo, que en este caso como lo hace un coach, ¿no? Unos técnicas de ayuda te dirán qué es lo que tienes que hacer para llegar a la buena vida y te irán monitoreando y dando supervisión para asegurarse de que lo estás haciendo, y en el coaching no tenemos eso. Lo que tenemos es un proceso de autoconciencia, de parir ideas para construir el propio camino. Y sobre todo porque hay muchas cosas en la vida que no están prediseñadas ni prefabricadas. Yo lo digo así de manera más coloquial, hay respuestas que necesita la gente que no las pueden googlear. Todas esas preguntas que no son googleables necesitan un proceso de introspección acompañada, no, a veces guiada, ¿cierto? Porque a lo mejor sí existe la respuesta y bueno, se la das, pero eso ya no es coaching. En el coaching estamos para acompañar a la persona a que encuentre esas respuestas. Espero haberte respondido. Sí, sí, definitivamente. Y quería invitarlos, si alguna vez quieren hacer algún tipo de taller para coaches que quieren incorporar el lenguaje apropiado para poder venderse apropiadamente en el mercado y diferenciarse, estaría genial. Entonces, muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti, Roberto. Perfecto. Tenemos una pregunta antes de pasar con Laura que dice José Sánchez. Gracias, Luis. Muy interesante el análisis de este primer módulo del libro, que de hecho son los primeros 2 capítulos relacionados a el marco histórico. ¿Ok? Dice, muy interesante respecto, una consulta.
En el tema del el ejemplo de la piedra y la semilla, ¿cómo es que la semilla sabe que será un árbol? ¿Y cómo es que la piedra sabe que no tiene ese potencial? Me parece interesante este punto, ya que considero que cuando inicias un proceso de coaching, parte de la pregunta, ¿cuál es tu meta? Y creo que ahí es donde entramos al contenido más que la categoría según estas bases filosóficas. Muy buena pregunta, José, porque veo que puede ser confuso y puede dar pie a, pues eso, ¿no? A confusiones. Entonces trataré de aclarar. A ver, entiendo en primera instancia que estás hablando desde una metáfora, es decir, la piedra no sabe y la semilla no sabe porque no tienen conciencias sobre sí mismas, ¿no? Por lo menos eso es lo que sabemos científicamente. Sé que hay gente que dice que sí tienen conciencia las piedras, los árboles y todo lo que existe, pero hasta ahorita no podemos decir que una piedra o una semilla sabe de la manera que un ser humano sabe o tiene conciencia sobre sí mismo. Pero entiendo que tu ejemplo, por lo tanto, es una persona piedra contra una persona semilla, ¿no? Que quieren los dos ser árbol. Bueno, en este caso, tal cual, eso estamos hablando de contenido. No nos toca a nosotros como coaches juzgar o como lo hacía Sócrates, eso, acuérdate que eso sí lo hacía, Sócrates decía, este sí es inteligente, voy a trabajar con él, no, este está como medio constipado de la cabeza, lo voy a mandar con mi compa, el otro filósofo, que él atiende de esos. Eso hacía Sócrates, ¿no? Él determinaba si alguien era piedra o semilla frente al objetivo de ser árbol, nosotros no. Pero, ¿qué es lo que sí nosotros retomamos aquí? La parte de la naturaleza humana. Por ejemplo, el ser humano tiene una naturaleza, ¿no? Tiene una forma de ser que le es natural. Hay principios que son acordes a esa naturaleza, por ejemplo, la libertad, por ejemplo, la responsabilidad. A partir de ella sale la elección. Si el ser humano quisiera, por alguna razón, tomar un proceso de coaching para ser más irresponsable, cosa que sería como raro, pero en la práctica seguramente les ha tocado que hay gente que toma el proceso de coaching como excusa porque la empresa se los está solicitando, pero realmente no quiere lograr nada. Pero sabe que si no lo toma, tal vez le ponen una nota mala o no le dan el bono o hasta lo corren. Ahí sabemos que el proceso no va a funcionar. Desde ahí sabemos que el proceso no va a funcionar porque no hay las condiciones. Es decir, este ser humano no va a actuar de acuerdo a su naturaleza, o sea, va a entrar a un proceso que se supone que es voluntario, libre, de cambio, donde lo que realmente quiere es no cambiar. A eso se refiere este principio de la naturaleza humana. Hay cosas que son intrínsecas al ser humano que nos puede decir qué sí puede hacer y no. Y la potencialidad la define la persona, es decir, lo que quiera llegar a ser, pues lo definirá. Y seguramente hay ámbitos más del mundo de la ciencia, ¿no? Que de acuerdo a los avances que hoy tenemos, pues nos serán imposibles, pero raramente entra una persona a un proceso de coaching para aprender a respirar bajo el agua con su nariz, por ejemplo, ¿no? Que sería un ejemplo burdo y absurdo de lo que tiene que ver con la naturaleza biológica humana. Eso yo creo que cualquier persona, como decía Aristóteles, salvo que fuera un insensato, salvo que estuviera medio loco, nadie llegará a un proceso de coaching para eso porque se sabe imposible. O volar, ¿no? Por sí mismo, así brincando desde el techo, ¿no? Otra cosa es que vueles a través de instrumentos, como un avión, un parapente, paracaídas, ¿no? Lo que sea. Pero entonces a eso se refiere esa parte, José. No nos toca a nosotros determinar la potencialidad y por eso Aristóteles hablaba de categorías, no de contenidos. En este sentido, la categoría que nos interesa en la naturaleza humana es que el ser humano es libre, hay que entenderlo como libre, capaz de elegir y por lo tanto responsable. Y si el proceso o la finalidad va en contra de cualquiera de estas categorías, ya sabemos que no va a salir bien el proceso. Espero haberte contestado. Exacto, y que además coincide con lo que Platón escribió que decía Sócrates, ¿no? Que está alineado justamente con esos principios que vamos a ver más adelante. Y si consigues la tesis, ahí está muy claro cómo es que toda esta alineación de estos autores tienen que ver con, además de los principios, algunos otros elementos o factores básicos que le dan coherencia a la propuesta. Laura, adelante, por favor, tienes levantada la mano. Aprovecha aquí que está Luis con nosotros. Gracias. Primero, qué buen resumen.
porque la verdad es son páginas y páginas y páginas, pero está súper bien extractado y además súper bien explicado. Gracias, Luis. Gracias a ti, Laura. Eh, Creo que una de las cosas que me brinca es esta parte, que de hecho ahorita lo dijiste en la última pregunta respecto a Sócrates, de que habla de unas cosas que si son reales o no son reales y demás. Y yo creo que desde empezar a decir que la mayéutica es para hombres, ya desde ahí, y además yo como mujer, créeme que me brinca, ¿no? ¿Por dónde estoy yo? Entonces, Sí, creo que el contexto tiene mucho que ver y el contexto histórico y demás, ¿no? totalmente. La otra parte es, hablabas de que la mayéutica no solo tiene la búsqueda de verdades universales, sino que su objetivo es el de catalizar el desarrollo del componente tácito. Perdóname, nada más déjame hacer una corrección porque no es lo que quise decir. La mayéutica sí tiene el primer objetivo, el de verdades universales, pero el del coaching es el de la Ah, ok, catalización, no el de la ok, mayéutica. ok. Sin embargo, me brinca pensar, si yo voy a catalizar el desarrollo del componente, eh, voy a apelar a la sabiduría de este conocimiento tácito del coaching. Estoy confiando en que ahí está. Y a final de cuentas esto vendría siendo una verdad universal. Todo ser humano tiene un componente tácito. Sí. Grande, chico, pequeño, grande, como sea, pero sí existe, ¿no? Entonces, si estoy trabajando con verdades universales, aún trabajando con este contenido, ¿no? A ver, entonces aquí hagamos la distinción entre categoría y Ok, contenido. Entonces, cuando hablamos de que la finalidad de la mayéutica es encontrar verdades universales, o sea, como la verdad, en otras palabras, sobre todo, todo. estamos hablando sobre contenido. ¿Cuál es la Ok, naturaleza del amor? ¿Qué es el bien? ¿Qué es el mal, perdón, ¿no? Cuando hablamos de que el ser humano y todos los seres humanos tenemos un componente tácito y técnico del conocimiento, estamos hablando de categorías. Es algo que los seres humanos tenemos, ¿no? Pero no nos da el contenido sobre ese conocimiento tácito. Sin embargo, hago otra precisión más. Decía también que en el coaching sí se pueden buscar verdades universales, igual que en la mayéutica. El cliente puede querer eso, solo que no es la única ni más importante finalidad. Es el contenido que el cliente puede traer. Yo quiero saber en este proceso de coaching qué es el amor, ¿no? Un cliente que toda su vida ha tenido problemas de relaciones, digamos. Entonces, quiere descubrirlo en el proceso de coaching. Es una como verdad universal que busca, está perfecto, pero sobre ese es contenido. O sea, él va a definir en su descubrimiento qué es el amor. Uno como coach no le va a decir qué es el amor, ni le va a dar recomendaciones de libros, títulos, ni nada sobre el amor, ni ensayos sobre el amor. Va a dejar que el cliente en su proceso, usando su componente tácito, descubra qué es el amor. No sé si ok. te aclara un poco. Sí, sí, sí. Y la otra hablabas de elecciones, y yo creo que aquí es importantísimo contemplar que ante una elección siempre hay una renuncia, o Claro, varias, ese es ¿no? otro de los principios axiomáticos, claro. Y entonces, a partir de ahí, entiendes esta parte de lo racional contra lo irracional, que tendrá que ver con el estado actual del contenido de la persona que está tomando el coaching, ¿no? ¿Es Tal así? cual. Tal cual. Y esa es la parte del A y no A que no se puede al mismo tiempo. Es como Claro. cuando, o sea, para hacerlo muy común, una persona que quiere todos los beneficios de ser adulto, pero ninguna de las responsabilidades de ser adulto, es una persona que entra en problemas. Ujú. ¿Sí lo ven? O sea, porque no Sí, se puede, ¿se acuerdan de Spider-Man, no? De con un gran poder conlleva una gran responsabilidad. O sea, no puedes querer tener un gran poder y ninguna responsabilidad. O sea, no puede ser A y no A al mismo tiempo. Toda la libertad trae responsabilidad. Esa es su contraparte. O sea, cuando yo tengo un beneficio, tengo también una obligación. Cuando yo elijo algo, renuncio a otra cosa. Y la gente que quiere elegir algo y no renunciar a nada más y tener todo al mismo tiempo, cae en contradicción lógica interna y le trae problemas en la vida. Ahora sí que esto es filosofía para pedestres, ¿no? Esto lo vemos, nos queda claro en el día a día que esto no funciona en la realidad. y la última, ya rapidísimo, es respecto a esto de neurociencia, ¿no? Que estaba como que si sí o si no y demás.
A mí me parece que la neurociencia podría ser una línea de acción a partir de lo que se tiene en este momento respecto a experimentación y respecto a investigación. Hay que ver la tesis de Gorka, ¿no? Sí. En cuanto a estas conexiones que está haciendo, en cuanto a esto, cómo relaciona una cosa con la otra, y me parece que ahí tenemos un campo abierto, que no podríamos decir, no es que la neurociencia a lo mejor es estar dirigiendo al cliente, no, es realmente conocer más como cuando Sócrates no conocía lo que ahora conocemos, ¿no? Entonces yo creo que esta podría ser una línea de investigación abierta porque apenas estamos llegando a ese conocimiento, ¿no? Y Claro. existe una relación clara desde el momento de que esto es parte del ser humano, ¿no? Recordemos ahí, o el comentario que me gustaría hacer es que con la neurociencia tenemos la parte que sí es científica y tenemos la parte que es pseudocientífica. O sea, gente que agarra principios, así como con la física cuántica, tenemos la mecánica cuántica científica y tenemos gente que ha utilizado principios para vender pseudociencia o vender cualquier otra cosa, que cuando vemos, por ejemplo, debates que abundan de verdaderos físicos cuánticos con Deepak Chopra, por ejemplo, pues le dicen pues que realmente no sabe sobre la materia que dice que aborda. Lo mismo pasa con la neurociencia. Como lo utiliza Gorka, me parece que es científico, es decir, hace 3 grupos de estudio, pone el casco, mide la actividad eléctrica, ya tenemos mapeado previamente dónde se genera el engendramiento o a través de qué ondas, y él dice, a ver, doy coaching no directivo, ¿no? Doy otro tipo de ayuda directivo y dejo a la persona sola, rumiar, a que dé con las respuestas. Y donde se genera mayor actividad comprobado con el casco que les pone es a través del coaching no directivo. Claro, ahí me parece una aplicación súper certera. Gracias Luis. Es a ti, Laura. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? En el chat veo que ya no hay alguna otra. No sé si aquí entre los asistentes. Parece que no, ya no hay preguntas. Pues ya nada más quedaría, Luis, si tú tienes alguna conclusión que quieras hacer para ir cerrando esta sesión y pues invitarlos a que estén con nosotros el próximo martes, ¿no? Gracias, Mago. Pues en este caso, recordarles que lo que estamos viendo es la cimentación. Recordemos, la estructura completa de la tesis son 2 grandes partes. Una parte histórica y luego una parte metodológica, que es donde se construye. Entonces, en la parte histórica, lo que se trata es de hacer el recuento de un montón de personas y sus aportes que generan una coherencia con toda la parte metodológica. La parte metodológica todavía no la estamos viendo. Solo vamos empezando con la parte histórica. Y dentro de la parte histórica acabamos de ver 2 capítulos. Jaime, la semana pasada habló del problema que presenta la definición de coaching y por qué es, digamos, idóneo hacer una teoría general, ¿no? ¿Qué problema soluciona? Yo ahora he abarcado a Sócrates y a Aristóteles con sus debidos aportes. La próxima semana Ángel hablará del movimiento existencialista y así iremos sumando la información histórica para que, llegado el momento de abarcar la metodología, cómo se pregunta, cómo se espejea, cómo se tiene interacción, cómo se comunica, cuál es la estructura conversacional, cómo se hacen los acuerdos, a todo lo que ya es como práctico, por así decirlo, tenemos que comprobar que esto sea coherente con lo que hemos dicho, ¿ok? Para que entonces sepamos qué prácticas sí van y qué prácticas no van. Eso es con lo que quisiera yo cerrar y nada más agradecer al Non-Directive Institute a través de Jaime, de Ángel, de Marco, de Yuri y sobre todo a todos ustedes que hacen posible estas charlas, estos diálogos. Gracias.